Una frase negligente y controversial, sobre todo negligente, del presidente de los argentinos quedó retumbando en la política local, quedó retumbando también en los medios, sobre todo en los medios opositores y en los medios que son críticos. Allí se interpreta, igual que en una parte muy significativa de la oposición, que lo que dijo el presidente en una entrevista por televisión fue una amenaza velada contra la vida de Luciani, el fiscal que pidió 12 años de cárcel para Cristina Fernández de Kirchner. Una frase en la cual Alberto Fernández intenta contestar una pregunta que lo ponía de cara a la seguridad o inseguridad que puede correr el fiscal Luciani después de haber presentado la acusación, la dura acusación contra la vicepresidenta. Y ante esa pregunta el presidente se descoloca, como le ocurre demasiado habitualmente, y empieza a balbucear improlijamente ideas que le brotan a borbotones y que configuran una torpeza. En esa torpeza el presidente señala algo así como que, a su entender, hasta acá lo que está claro es que Nisman se suicidó y que él espera que el fiscal Luciani no tome la misma decisión. Por haber hecho alusión al suicidio de Nisman y a la posibilidad de que opte por eso o no el fiscal Luciani, muchos en la prensa crítica, en la prensa opositora y en la oposición interpretaron que el presidente argentino veladamente amenazó de muerte, casi en un mensaje mafioso, al fiscal que acusó a Cristina Kirchner pidiendo para ella una condena de 12 años de prisión. Desde mi punto de vista, leer y releer esa frase, escucharla una y varias veces como lo hice, no me llevan a la conclusión de que es una amenaza velada. La verdad, no me parece que haya tenido la intención de hacer una amenaza mafiosa, ¿no? De veladamente advertirle al fiscal Luciani que le puede ocurrir lo mismo que al fiscal Nisman. La verdad es que no me parece que esté la intención. Normalmente, cuando un político, sobre todo en una entrevista en televisión o en radio, descarga una frase electrizante, una frase explosiva, es porque la lleva cargada en su arsenal retórico. Y acá, evidentemente, esa frase no era un proyectil que tenía cargado en su arsenal retórico para sobrellevar esa entrevista en un canal que es crítico al gobierno que él encabeza. Indudablemente se encontró frente a una pregunta que lo desarticuló e improlijamente a borbotones le surgieron ideas que constituyeron un estropicio, una negligencia de las muchas, de las muchísimas que comete Alberto Fernández cada vez que habla en público, pero amenaza velada de muerte al fiscal Luciani, la verdad es que me parece que evidentemente no hay nada de eso en la frase negligente que dijo el presidente. Lo que a mí me pareció grave de esa frase, y me parece que hubo muchas cosas graves en los dichos del presidente en esa entrevista en el canal TN, pero lo que más grave a mí me pareció en esa frase es la forma en la que aludió a la muerte del fiscal Nisman. Primero, dando por hecho que fue suicidio, lo cual desde mi punto de vista es una posibilidad. Yo no descarto esa posibilidad. Lo que cuestiono es la lectura del lado o de la vereda kirchnerista, la lectura de que si fue suicidio, entonces no hubo crimen. En la lectura que desde la vereda kirchnerista se hace de la muerte de Nisman es, primero, que fue suicidio, y luego que a ese suicidio Nisman lo cometió
porque repentinamente cayó en cuenta de que la acusación, de que la denuncia que iba a formular contra Cristina Kirchner 2 días después en el Congreso era una soberana estupidez, estaba sustentada en la nada. Entonces se deprimió y se mató. La verdad, semejante teoría es absurda, hasta linda con lo imbécil. O sea, Nisman de repente se da cuenta que su denuncia no tenía sustento, entonces se angustia, se deprime y se mata. Esa es la teoría. Perfectamente puede haber suicidio siendo también un crimen, porque existe el suicidio inducido en una acción criminal. Eso existe, se practica incluso a menudo, es la forma de ciertos poderes fácticos de eliminar adversarios o enemigos, competencias en lo empresarial o en lo que fuere, de una manera velada. Es una forma de crimen perfecto. Cometer un crimen a través de la propia mano de la víctima. La cuestión de fondo no es quién apretó el gatillo del revólver que disparó la bala que le perforó el cerebro a Alberto Nisman. La cuestión es por qué se apretó ese gatillo. Es posible que haya sido la mano del propio Nisman. Yo no lo descarto. Me daría la impresión de que no, de que hubo quien lo asesinó, pero no importa la impresión que yo pueda tener. Yo no estuve en el lugar de los hechos. Pero que haya sido, si ese fuera el caso, el propio Nisman quien puso el revólver en la sien y gatilló, no quiere decir que no haya sido asesinado. La forma más común de suicidio inducido, cuando se busca un crimen perfecto, o sea, un crimen cometido por la propia víctima, normalmente el instrumento son amenazas tremendas, amenazas descomunales. Si hubo un llamado telefónico o por el modo que fuere, avisándole a Alberto Nisman que si él amanecía vivo al día siguiente, entonces sus hijas o su madre o algún otro ser querido iban a morir. Amenazar a una persona con matarle familiares muy queridos y muy cercanos es una forma común para las mafias y para otros poderes fácticos de eliminar gente que se quiere eliminar sin dejar rastros de crimen. ¿Por qué cuando se habla del presunto suicidio de Nisman se habla como si ese suicidio, en caso de que haya sido así la cuestión, eliminara la posibilidad de un crimen? No, para nada. Si Nisman se suicidó, lo más probable es que lo haya hecho bajo una amenaza insoportable. Y no porque de repente se dio cuenta que la investigación que hizo estaba mal, entonces le dio angustia y se suicidó. Eso es absurdo. Por lo menos es una hipótesis mucho menos razonable que la hipótesis de la amenaza insoportable que lleva al suicidio. Poner a una persona en la obligación hasta moral de suicidarse, porque si no, seres queridos van a sufrir represalias tremendas y dolorosísimas, o van a sufrir la muerte impuesta. Esto es común incluso en la historia, y no solo en los asesinatos, o sea, no solo la forma del suicidio, ¿no?, de matarse por las propias manos. Hay otras formas, hay casos muy célebres en la historia de suicidios inducidos, de disfrazar un suicidio lo que en realidad fue un asesinato. Para poner un caso célebre, en 1944, en octubre de 1944, Hitler obliga al mariscal Rommel, al Feldmariscal Rommel, que era una celebridad militar, Erwin von Rommel, ¿no?, por haber presidido el Afrika Korps, un héroe en los campos de batalla, el zorro del desierto, le decían por su genialidad
táctica y estratégica, demostrada en los combates del norte de África, en las pulseadas que mantenía nada menos que contra otro genio militar, el mariscal Montgomery. El zorro del desierto, nada menos que Erwin von Rommel, héroe por su participación en el desembarco en Normandía, por supuesto, contrarrestando las fuerzas que estaban desembarcando en las playas de Normandía. Por haber participado en un complot contra Hitler, Hitler le da una opción de hierro: o la degradación con deshonor y represalias de por vida contra su familia, la pobreza, la humillación, la vergüenza de por vida como represalia contra su familia, o la pastilla de cianuro. O sea, o bebes la pastilla de cianuro o te suicidas, o tu familia va a sufrir por el resto de lo que dure el Tercer Reich la humillación, la vergüenza y la miseria a la que la vamos a someter. El mariscal Erwin von Rommel eligió tomar la pastilla de cianuro y se mató. ¿Se suicidó? ¿Solamente se suicidó? ¿O se suicidó, pero también fue un crimen? Uno más de los tantos que cometió el Führer, Adolf Hitler. Y uno podría poner muchos ejemplos más. Los juicios de Stalin, cuando Joseph Stalin, el peor, más sanguinario de los dictadores soviéticos, hacía sus purgas y eliminaba a todos aquellos a los que odiaba o a los que temía. Entonces los hacía autoacusarse en juicios que eran teatralizaciones, los hacía autoacusarse públicamente de traiciones y actos abyectos, por los cuales ellos mismos pedían ser ejecutados. Esa es una forma de suicidar a una persona. Esa es una forma de suicidar. Hacer que esa misma persona, por presiones, por amenazas tremendas, que generalmente son como las que recibió Rommel, ¿no?, de represalias sobre su familia, la persona es obligada a autolapidarse, ¿no?, a justificar su propio fusilamiento, a justificar su propia inmolación, presentándose como autor de abyectos crímenes, de horribles traiciones. Otro caso más cercano, si se quiere, yo creo que fue uno de esos casos, es mi posición personal, el general Arnaldo Ochoa, en Cuba. Arnaldo Ochoa era una suerte de prócer viviente que tenía la Revolución Cubana. Había peleado heroicamente en la columna que lideraba el comandante Cienfuegos, Camilo Cienfuegos. Había combatido heroicamente en la guerra de Angola, defendiendo al régimen comunista creado por Agostinho Neto y luego continuado por José Eduardo dos Santos, contra la guerrilla de derecha solventada desde el régimen racista que por entonces imperaba en Sudáfrica, la milicia de Jonás Savimbi, ¿no? En esa guerra se había destacado también, allí en Angola, Arnaldo Ochoa, y se había destacado como estratega y como táctico en la llamada Guerra de Ogadén o de Ogaden. Ogaden es una región que está en Etiopía, en las fronteras con Somalia, ¿no? Y en la década del 70, entre 1977 y 1978, estalló una guerra, la Guerra de Ogadén, entre Etiopía y Somalia. A Somalia la apoyaba Estados Unidos, a Etiopía la Unión Soviética le daba las armas y Cuba le mandaba combatientes. Entre esos combatientes estuvo el general Arnaldo Ochoa. Después llegaría a general y en 1984 recibió una medalla, una condecoración como héroe de guerra. Y era una figura prominente en el Ministerio del Interior, pero en 1988 saltó a la vista, quedó a la luz pública vínculos entre el régimen cubano a través del Ministerio del Interior
y el cártel de Medellín, la mafia narcotraficante poderosísima que comandaba Pablo Escobar Gaviria. Ese escándalo fue tan tremendo que tenían que rodar cabezas, y la cabeza que rodó, una de las cabezas que rodó, fue la de ese prócer viviente que tenía la Revolución Cubana, el general Arnaldo Ochoa. Lo que a mí me pareció terrible, desolador, fue que él mismo en el juicio se autoculpó. Él mismo en el juicio casi que pidió ser ejecutado. Terminó su alocución diciendo: he cometido traición a la patria y ese crimen se paga con la vida. ¿Se dan cuenta? El reo mismo, que durante el juicio se autoculpó, terminó su alegato diciendo: he cometido una traición terrible y ese crimen se paga con la vida. Casi que está reclamando la ejecución, por lo menos justificándola. Luego se encaminó al paredón de fusilamiento y murió acribillado a balazos. ¿Realmente el general Ochoa actuaba por su propia cuenta cuando estableció grandes negociados, nada menos que con Pablo Escobar y el cártel de Medellín? ¿Podía no saber Fidel Castro que bajo sus narices había una sociedad que se manejaba desde el Ministerio del Interior con la mafia narcotraficante más poderosa del mundo? ¿Podía en la isla de Cuba ocurrir semejante cosa sin que el G2, el aparato de inteligencia diseñado por el KGB, no informara a Fidel Castro? Yo sospecho que Fidel lo sabía, yo sospecho que ese era uno de los negocios que Fidel buscaba para tratar de sostener en pie una economía que se derrumbaba inexorablemente, pero que al quedar al descubierto necesitaba que alguien se haga cargo. El chivo expiatorio fue el general Arnaldo Ochoa, incluso obligado a decir: he cometido una traición terrible y ese crimen se paga con la vida, justificando su propia ejecución. Yo creo que ahí a Arnaldo Ochoa se le aplicó un sistema similar al que Stalin aplicaba a los dirigentes del Partido Comunista Soviético que él degradaba y que ejecutaba, antes haciendo que se autoacusaran y que casi aparecieran pidiendo ser ejecutados. Es absurdo pensar que esas escenas son ciertas. Esos son crímenes de Estado, disfrazados, ¿no?, o de autoacusación, de asunción de un crimen horrendo por el cual lo que se merece es la muerte, o incluso una forma de suicidio. El suicidio inducido, de un modo o de otro, pero siempre amenazando de una manera terrible, con consecuencias espantosas para la familia, normalmente, de quien se está buscando eliminar, es la forma de hacer que una persona se asesine a sí misma. Ese suicidio no elimina el asesinato, se suicidó, pero fue asesinada también. Y ese, en todo caso, parece haber sido el caso de Nisman. Al menos es más razonable pensar en una hipótesis de este tipo que en la hipótesis de que de repente descubrió que su acusación era una bobada, entonces se deprimió y se pegó un tiro. Que el presidente de la Argentina haya aludido en esos términos al suicidio de Nisman es verdaderamente desolador. Y eso fue lo más grave que dijo. No que haya amenazado veladamente de muerte al fiscal Luciani. No creo que haya hecho eso con una frase que a lo sumo lo que muestra es negligencia.